Buenas, vamos a hablar con respecto a desorden estático corneal. Este tema principalmente toca eh, la patología de queratocono, ya que principalmente es la más común, así que espero que sea de su agrado. Como introducción de las patologías estática corneal, son un grupo de enfermedades que causan el adelgazamiento progresivo de la córnea y dependiendo de la gravedad de esta protrusión o este adelgazamiento corneal, puede dar variables o en el peor de los casos altos valores de astigmatismo y como consecuencia empeoramiento de la calidad visual. En los casos iniciales se pueden corregir con lentes y luego empieza a presentarse las secuelas de cicatrización, en el peor de los casos la hidrocorneal, y principalmente estos casos se dan si no son manejados de manera correcta. Como habíamos comentado anteriormente en el inicio, el keratocono es la patología más frecuente de todos estos grupos y existen, en el caso de los pacientes que ya están más avanzados, procedimientos quirúrgicos que tratan de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. La epidemiología de esta patología del keratocono se da principalmente en la pubertad. Refiere estadísticamente que llega a estabilizarse alrededor de los 30 a 40 años en algunos pacientes. Es más común en asiáticos que en occidentales y usualmente se da de manera bilateral, pero de manera asimétrica. Con respecto a la fisiopatología o etiopatogenia, se ha observado muchos componentes. Uno de los que influye bastante es la genética. Y genética, la parte inmunológica inflamatoria, la alteración enzimática, las hormonas sexuales, el frotarse, rascarse los ojos, e inclusive la utilización de lente de contacto de manera excesiva. Con respecto a la genética, se ha visto que el LOX, o también considerado como la oxidasa salicil, esta es una enzima dependiente de cobre y es responsable de la iniciación del cross-linking eh, con respecto a eh, entre colágeno. Entonces, esto es muy importante porque es el inicio del reforzamiento de la fuerza de los enlaces de colágeno que permite dar estructura a la córnea. Sin esto, llega a procesar a consecuencias que ya todos sabemos, que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Lo que también es importante con respecto a la genética, el BSX1 o el Omnivox1 del sistema visual, que es un gen responsable principalmente en el proceso de la diferenciación celular y maduración ocular. Teniendo en cuenta este tipo de gen que al final va a producir proteínas particulares para el ojo, y se ha visto precisamente afectándose en pacientes de India con queratocono. Por eso se llegó a describir este como parte del problema. Con respecto a la inmunología e inflamación, se ha visto que estos pacientes tienen aumento de interleucina 1, también tienen aumento de la metaloproteinasa 9. Y este grupo de enzimas tiene que ver mucho con la remodelación tisular, la degradación y construcción. Es en, en cierta parte del cuerpo de manera normal. Contiva o córnea en, de manera normal no debería de presentar su existencia en ella. Entonces, esta aumenta su actividad y vuelve más débil el estroma por su degradación excesiva. Entonces, también el frotarse el ojo, rascarse el ojo, observado que empeora y es uno de los inductores principales del queratocono o de las patologías de ectasia que hemos comentado. Eh, También con respecto a la fisiopatología de frotarse el ojo, la utilización de lente de contacto o cualquier estímulo mecánico, se ha observado que al realizar esto
empieza a sobreestimular interleucina 6, VICAM1, factores de necrosis tumoral, alfa, que al final todos estos son procesos proinflamatorios. Entonces también habíamos comentado con respecto a frotarse el ojo, y la verdad que es un estrés mecánico y que poco a poco va a debilitar las estructuras oculares. Y no hay que olvidar lo que mencionamos, que aumentan los procesos o las moléculas proinflamatorias como la citoquina, la interleucina 1, la interleucina 8, y al final todas estas moléculas proinflamatorias lo que terminan realizando es una proteólisis de la estructura del colágeno. También hay que mencionar que este concepto fisiopatológico también la utilización de contacto pertenece a ella, y también se ha demostrado que dormir boca abajo aumenta el estrés mecánico, como también predispone a que alergenos estén expuestos al ojo. También con respecto a los antioxidantes, se ha observado aumento de glutatión, peroxidasa, catalasa, eh, superóxido dismutasa. Se ha visto disminución de esta actividad para poder eh, reducir los radicales libres. Entonces, es muy importante la integridad de estos para poder que disminuyan los radicales libres y no haya proinflamación. Con respecto a las hormonas, se ha observado que el tejido corneal tiene la capacidad de expresar estrógeno, progesterona y andrógenos. Aquí tenemos un cuadro en el cual explica de manera resumida las mutaciones genéticas que hemos comentado, los factores ambientales como el lente de contacto, frotarse el ojo, la atopía, pacientes que son muy atópicos, la exposición al sol, cambios hormonales y comorbilidades de base. Los cambios moleculares se han visto, como hemos comentado, degradación del material extracelular. Entonces, colágeno se encuentra en proteólisis, proteoglicano afectado, aumento de la metaloproteinasa, disminución del TIM, del inhibidor de la metaloproteinasa, aumento del estrés oxidativo, la inflamación, interleucina 1, interleucina 8, citoquina, factor de necrosis tumoral alfa muy aumentado. Todo esto es igual a proinflamación. También hemos comentado con respecto al cambio biomecánico, estrés físico que ocurre y que hace adelgazamiento de la córnea, dando al final como un queratocono. También hemos comentado con respecto al cambio histopatológico con respecto al epitelio y el estroma. El epitelio se ha observado alargamiento celular y también de un aspecto irregular y dando apoptosis a la larga. El estroma se ha visto pérdida de la morfología usual del colágeno, reducción de los queratocitos, la densidad, la población de ella, y su apariencia también se encuentra alterada. Vamos a hablar con respecto ahora a la clínica del queratocono. Depende de la gravedad, estos pacientes pueden llegar a tener visión borrosa. Uno de los tips que llama la atención es el cambio frecuente del lente. Prurito ocular, ya sabemos fisiopatológicamente por qué lo empeora. Disminución del contraste visual. También hay signos como reflejo de tijera, signo de Munson, Risuti, anillo de Fleischer, estrella de Vogt, y en el peor de los casos, por rotura de Descemet, hidrops corneal. Precisamente el reflejo de tijera se observa en una retinoscopía. El signo de Munson precisamente trata sobre protrusión corneal a la hora de angular y mirar de manera inferior. Se desplaza el párpado hacia inferior. El signo de Risuti es un reflejo en el cual realizamos con la lámpara hendidura hacia el limbo nasal. Y con respecto al anillo de Fleischer, podemos considerar como cronicidad y depósito de hierro lineal. Y la estrella de Vogt
son estas líneas verticales que observamos. Ocurre principalmente en la parte posterior del estroma y de la membrana de Schmidt, y que llegan a desaparecer a la hora de realizar presión gentil al globo. También está la particularidad de la gota de aceite, el reflejo de gota de aceite, que se observa en la retroiluminación. O también se puede realizar a distancia con respecto al oftalmoscopio directo. Aquí tenemos imágenes en la 2. Podemos observar lo que hemos comentado con respecto al signo de Munson. Es una protrusión corneal a la hora de realizar una angulación inferior. Esta protrusión moviliza, desplaza el párpado inferior hacia inferior. En la 3 tenemos lo que observamos del depósito de hierro o anillo de Fleischer, que son depósitos de hemosidina pigmento con respecto al epitelio basal. Aunque todo comenta con respecto a cronicidad. Existen varios métodos de estudios para poder cuantificar este queratocono, ya sea con la queratometría o tomografía, principalmente la de coherencia óptica. Con respecto a la topografía corneal, podemos observar varios tipos de morfología o mapa. En el caso de la A tenemos la redonda, la vela oval, la C la superior, la D la inferior, la E la irregular, la F la en corbata simétrico, la G en corbata simétrico con extensión radial axial, la H corbata asimétrica con pronunciación inferior y demás. Un punto muy importante con respecto a la queratometría, hay ciertos criterios que nos permite evaluar, y principalmente fue creado por el MEI, que sería la Massachusetts Ojo y Oído, en la cual dieron unos criterios con respecto a la utilización de topografía y criterios clínicos. En ella tenemos que la diferencia en queratometría con el ojo menor de 1.9 con un score de 0 y mayor de 1.9 se da un score de 1. Una queratometría alta en el ojo examinado, entonces en ella tiene criterio de que si se encuentra menor de 47.2 da un score de 0, con un rango de 47.3 a 48.7 se da un score de 1, o mayor a 48.7 se da un score 2. La diferencia en inferior y superior de queratometría: si es menor de 1.4 se da un score de 0, si es un rango de 1.4 a 1.9 se da un score de 1, y si es mayor de 1.9 se da un score de 2. Entonces ahora tenemos si se encuentra mayor o igual a 2 con respecto a examen clínico, si hay atopía, si hay DAO, si hay historial de queratocono, si hay clínica como Fleischer, Vogt, Bunson, cicatrices como ya hemos comentado, se da de 0 si es no, y se da un 2 si es un sí. Y signo de hidrocorneal, si se encuentra presente, se da un valor de 2, y si no, se da un valor de 0. Entonces, todos estos puntos se suman y se da un score en total. Si es 0 es normal, si 1 a 3 es sospechoso, si es 4 a 5 es queratocono temprano, y si es 5 a 9 es un queratocono avanzado. Entonces, con este criterio nos puede dar una idea de en qué suelo estamos pisando para poder iniciar evaluación o manejo. La topografía corneal usualmente mide superficie corneal posterior, la paquimetría, también la elevación anterior y posterior, y existen aparatos como el Orbscan, el Pentacam, el Galilei y el Sirius para podernos darnos ventaja y ayudarnos con respecto al diagnóstico de afectaciones ectásicas corneales. La topografía de coherencia óptica corneal no da la
ventaja de que es alta resolución y da un análisis de cross-section. Tenemos varios tipos de clasificación como el Amsterdam-Crummage, clasificación para el queratocono, que divide en 4 tipos de estadiaje. En el primero encontramos acentuación excéntrica, miopía, astigmatismo inducido, pero menor de 5 dioptrías. Y la K central tiene una media de 48 dioptrías. Para el estadiaje 2 es miopía, inducido de astigmatismo, y los dos de un valor de 5 a 8 dioptrías. Tiene una K central de 53 menor de 53 dioptrías, tiene ausencia de cicatrización y tiene un grosor de corneal mayor de 400 micrón. En el taller 3 tenemos miopía, inducido por astigmatismo, y dos en un rango de 8 a 10 dioptrías, con una K central media de mayor de 53 dioptrías, ausencia de cicatrización y un grosor corneal de 300-400 micrón. Respecto al taller G4, la refracción no es medible, tiene una K central media mayor de 55 dioptrías, tiene cicatrización corneal central y tiene un grosor corneal menor de 200 micrón. También tenemos otro tipo de estadiaje con respecto a la ABCD, la clasificación de queratocono, que tenemos 5 estadiajes, el 0, 1, 2, 3, 4. Cada uno va a medir la curvatura anterior radial, la curvatura radial posterior y también mide la mejor agudeza visual corregida. Entonces, y también mide la cicatrización y los parches más delgados que encuentren. Entonces, con respecto al ARC, que se encuentra en el centro de la zona de 3 milímetros, el estadiaje 0 tiene un valor mayor de 7.25, con una PRC mayor de 5.90, no presenta cicatrización, los parches de lanzamiento se encuentran mayor de 490 y la corrección se da mayor de 20-20. Con el estadiaje 1, la RC mayor de 7.05 milímetros, la PRC mayor de 5.70 milímetros, el parche más delgado mayor de 1.50 con corrección mayor de 20-20 y ya presenta gran cicatrización. Con respecto al estadiaje 2, la RC mayor de 6.35, PRC mayor de 5.15, con parche de adelgazamiento mayor de 400 y ya la agudeza visual se encuentra afectada, corregida en menor de 20-40 y presenta cicatrización. En el estadio G3, la RC mayor de 6.15, la PRC mayor de 4.35, parche de adelgazamiento mayor de 300, la agudeza visual corregida menor de 30-100 y presenta cicatrización. El estadio G4 y último presenta RC menor de 6.15, PRC menor de 4.25 con adelgazamiento de parche menor de 300 con corrección de agudeza visual menor de 20-400 y presenta alta cicatrización. Con respecto al tratamiento o procedimiento del queratocono, tenemos que observar que hay que buscar a tu paciente de alto riesgo demográfico y ver si tiene progresión o no. Por ejemplo, si tiene progresión o no, si los que no tienen progresión, se puede proceder con respecto al lente de contacto. Y hay que ver si con el lente de contacto logra la tolerancia o no. Si produce intolerancia y progresión, hay que considerar un grosor corneal mayor de 450 y podemos concluir en temprano a moderado la enfermedad. Si presenta progresión, entonces hay que evaluar si podemos considerar manejo con respecto a crosslinking. Inclusive ver la posibilidad de colocación de anillo intracorneal. Como observamos, si el riesgo demográfico es alto, tenemos que evaluar si el grosor corneal es menor de 450 o mayor de 450. Si es menor de 450, hay que evaluar la posibilidad de moderado severo, igual respecto a mayor de 450. Y ver la posibilidad de la realización de un crosslinking. Entonces,
En el caso de los ya más avanzados con alta cicatrización, lastimosamente hay que proceder con respecto a queratoplastía penetrante, que sería completamente el grosor, o el lamelar, que sería parcialmente de grosor. Dependiendo de la gravedad o de la demografía o de la posibilidad del paciente, asimismo es la posibilidad de tratamiento. Y como habíamos comentado, principalmente ver la posibilidad de cross-linking o colocación de anillo intracorneal. O ya como en último caso realizar la queratoplastía, ya sea penetrante o lamelar. Esta es otra gráfica, otra manera de ver. Como ya hemos comentado, un punto importante que hay que analizar es la demografía. Si se encuentra de bajo riesgo o alto riesgo. Lo de bajo o moderado riesgo, como ya hemos comentado, el lente de contacto o lentes podría ser una posibilidad. Y principalmente si no tiene progresión. Pero si tiene progresión, habrá que ver, como comentamos, la tolerancia al lente de contacto. Entonces, si presenta tolerancia al lente de contacto, podríamos proceder a crosslinking. Y si no presenta tolerancia presenta tolerancia al lente de contacto, habrá que evaluarlo el grosor corneal. Ya habíamos hablado del valor de corrección 50 si es mayor o menor. Si es mayor a corrección 50, podríamos proceder a una topografía guiada y ver la posibilidad de realizar un crosslinking y también una queratectomía fotorreactiva. Si se mide el corrección 50 micrón, ya hay que proceder a colocar anillo intracorneal y también proceder a crosslinking. Los pacientes que demográficamente tienen alto riesgo, ya habrá que iniciar inmediatamente con un crosslinking y realizar rehabilitación visual. Después del crosslinking, utilizar gafas o lentes de contacto rígidos, ¿verdad? Y hay que evaluar lo de la agudeza visual corregida y darle seguimiento estricto a tu paciente a ver qué tal la calidad de vida que presenta. Y como habíamos comentado anteriormente, siempre habrá la posibilidad de llegar el empeoramiento, ver la posibilidad de queratoplastía, ya sea lamelar o completa. También tenemos patologías muy similares al queratocono que son considerados como diagnóstico diferencial. Aquí tenemos una de ellas que sería la degeneración marginal pelúcida. Eh, Esta inicia la segunda a quinta década. La predisposición es altamente genética y el nombre pelúcido es por el claro. Como vamos a observar, no tiene tanta opacidad y no tiene vascularización, por eso es el nombre de ella. Eh, Presenta un crecimiento principalmente bilateral periférico inferior al inicio, de un ancho de 1 a 2 milímetros, pero a medida que va extendiéndose o creciendo, empeorando, da una extensión hacia superior. Así que la ley de periférico inferior no aplica si este llega a complicarse y empeorar. El tratamiento principalmente para este tipo de patología se puede utilizar, dependiendo de la gravedad, obviamente está, para el inicio lentes esclerales, después se va empeorando crosslinking y en el peor de los casos injerto lamelar excéntrico. Aquí tenemos una imagen de una degeneración marginal pelúcida en una paciente femenina de 30 años, en la cual podemos observar en la parte inferior el clásico adelgazamiento crescéntico. También presentamos el queratoglobo, que usualmente es bilateral y se da dentro de las primeras décadas. Es mucho más joven, da un adelgazamiento corneal generalizado y protrusión como muchas otras patologías. Nada más que la diferencia en otras muchas veces tiene que ver si afecta la parte inferior o superior y si está opaco o no opaco o vascularizado o no. Debido a la gran generalización del adelgazamiento, esta predispone mucho más a la ruptura por un trauma menor. Está asociada a blefaritis crónica, paciente que se rasca mucho los ojos eh, y colagenopatía. Tratamiento principalmente se da con lente de contacto e injerto excéntrico. En este caso un poquito más sombrío, precisamente por lo que acabamos de comentar, por la ruptura de trauma. Hay que también comentar que el pelúcido tiene la dificultad de que afecta el limbo, por la cual usualmente los pronósticos son un poquito más sombríos que otra patología. Entre más nos alejamos del limbo, mejor es el pronóstico. La degeneración marginal de Terrien
principalmente se da por morfología ectásico-bilateral, más común en hombres. Afecta al córnea superior, todo lo contrario al pelúcido, y tiene un gran espacio de diferencia con respecto al limbo, por la cual el pronóstico acá es un poquito mejor, a pesar de que duela mucho. Realiza un cruce de vascularización superficial y hay depósito lipídico. O sea, puede llegarse a verse un poco más opaco. Ocupación del pelúcido, que la misma palabra pelúcido concluimos que significa claro. Aquí tenemos un ejemplo de denegación de Terrien. Y en el caso de la A, una denegación de Terrien en un paciente masculino joven, como ya comentado, de la epidemiología usual. Y ahí podemos observar los depósitos de lípido en la ectasia superior. Eso será claramente que no es claro, tiene opacidad. En, en el B, con la pared podemos observar que en la parte superior hay un adelgazamiento con respecto al limbo. Aquí tenemos una diferencia entre queratocono versus pelúcido versus queratoglobo. La presentación solamente queratocono es alrededor de la pubertad y a veces en la primera década. En el pelúcido alrededor de 20 a 40 años. El queratoglobo, como hemos comentado, es mucho más inicial. Al nacimiento, primera década. Con respecto al sexo, el queratocono se da más que todo de manera igual en hombres y mujeres. Igual el pelúcido, igual el queratoglobo. Entonces, lateralidad, queratocono, bilateral. Pero como hemos comentado, hay una gran diferencia en la gravedad. Se ha reportado también unilaterales. El pelúcido bilateral y el queratoglobo bilateral. La presencia de estrías, cicatrización, estría de Bow y anillo de flecha. Queratocono es muy común. Con respecto al pelúcido, habíamos comentado que pelúcido significa claro, así que usualmente la córnea es clara, pero puede llegar a verse opaca si se adelgaza tanto que produce hidrops. El queratoglobo puede presentar estría de Bow y también cicatrización, pero son raras. Área de adelgazamiento, su relación con la ectasia. Con respecto al queratocono, el adelgazamiento usualmente se da de manera profunda con queratometría y es central o inferior. La pelucidad usualmente es inferior y da un aspecto como de banda, adelgazamiento en banda, y la área de la ectasia es de manera superior a la área del adelgazamiento. Y el queratoglobo es uniforme, difuso, adelgazamiento, y es más pronunciado a nivel de la periferia.